Así deben crear los negocios de la construcción los planes de pensiones obligatorios para sus asalariados. Desde el 1 de febrero deben hacerlo todos los autónomos con trabajadores. Tras la entrada en vigor del nuevo convenio de la construcción, los autónomos y todos los negocios con asalariados de este sector están obligados a aportar a un plan de pensiones sectorial para sus trabajadores. La CNC nos va a explicar cómo hacerlo. Así deberán los negocios de la construcción realizar las aportaciones obligatorias al plan de pensiones. El pasado 1 de febrero entró en vigor el nuevo convenio colectivo de la construcción. Entre otras cuestiones, recoge una nueva obligación para todos los autónomos y negocios con asalariados que deberán hacer aportaciones mensuales al nuevo plan de pensiones de empleo sectorial para sus empleados. Fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción CNC nos reconocieron que se trata del primer convenio colectivo que recoge esta obligación para todos los negocios. En concreto, el plan de pensiones para cada asalariado estará gestionado por Vidacaixa, la entidad que también lanzó el primer plan de pensiones de empleo simplificado para autónomos, en colaboración con ACTA. La CNC explica a los autónomos y negocios con asalariados de la construcción que deberán realizar estas aportaciones a mes vencido, el día 22 del mes siguiente. Por tanto, la primera tendrá que ingresarse el 22 de marzo con la cantidad correspondiente a la nómina de febrero. Además, en el caso de los asalariados que lleven en la empresa desde 2022, los negocios deberán realizar sus aportaciones con carácter retroactivo desde entonces. Para ello, el convenio recoge una fecha máxima de 90 días desde su entrada en vigor, que se produjo el 1 de febrero. Os explicamos cómo tendrán los autónomos y negocios que aportar por sus empleados al plan de pensiones sectorial. Ante el inminente vencimiento de la primera fecha en la que los autónomos y negocios de la construcción que tengan asalariados deben realizar las aportaciones al plan de pensiones de empleo sectorial, la Confederación Nacional de la Construcción CNC nos dio las principales características del plan, así como el modo de realizar las aportaciones. ¿Cómo y en qué plazos deberán los autónomos y negocios realizar los ingresos? El nuevo convenio colectivo de la construcción recoge que la obligación de realizar estas aportaciones deberá realizarse como máximo el día 22 de cada mes a periodo vencido. Por ejemplo, los autónomos y negocios deberán abonar las cantidades de febrero el 22 de marzo, las de marzo el 22 de abril y así sucesivamente. Hasta que se cumpla el primer plazo, todos los negocios de la construcción, independientemente del número de empleados, deberán darse de alta como entidades aportadoras en el plan de pensiones de empleo que se ha creado para tal efecto, que será gestionado por Vidacaixa. Para ello, deberán rellenar el documento disponible en su página web. ¿Supondrá un sobrecoste para los negocios de la construcción? Que las aportaciones al plan de pensiones de empleo no supondrán un sobrecoste para los autónomos y negocios en términos salariales. Ello es debido a que en el nuevo convenio de la construcción se pactó que parte de la subida de sueldo anual se realizaría en las propias tablas, en las nóminas de los empleados, mientras que la otra parte se abonaría a través del plan de pensiones. Por tanto, simplemente se trata de cumplir con la subida acordada. En muchos casos se realizarán estas gestiones para los autónomos y negocios. Si bien es cierto que no supondrá un coste añadido en términos salariales, sí que incrementará el gasto de gestión, pues se trata de un trámite más que los trabajadores por cuenta propia antes no tenían. ¿Qué cantidades tendrán que abonar los negocios por cada empleado mensualmente? Con respecto a las cuantías de las aportaciones, se indica que estas varían en función de la categoría profesional del asalariado y de las tablas salariales que se recogen en los convenios provinciales de la construcción. En 2024 correspondería al 1,25% de las tablas de cada provincia en 2023. Haciendo un cálculo aproximado, tomando como referencia el convenio provincial de Albacete, por ejemplo, los negocios tendrían que abonar entre 21,13 y 31,86 euros por asalariado cada mes este año, dependiendo de la categoría profesional de cada uno, o lo que es lo mismo, entre 253,56 y 382,32 euros al año, dependiendo de su categoría profesional. Los negocios deberán realizar las aportaciones retroactivas de 2022 y 2023. En paralelo, el nuevo convenio colectivo de la construcción también recoge la obligación de los negocios de realizar con carácter retroactivo las aportaciones que hubieran correspondido en 2022 y 2023, siempre que el asalariado siga trabajando para la empresa y cuente con esa antigüedad. Los autónomos con asalariados en esta situación deberán ponerse el día antes del 1 de mayo. Estas aportaciones retroactivas son diferentes a las que se recogen para 2024. En concreto, los negocios tendrán que aportar el 1% de las tablas salariales de los convenios provinciales, un 0,25% de la proporción establecida para este año.
Los autónomos también podrán hacer aportaciones en su nombre. Además, aunque los autónomos no están obligados a realizar aportaciones en su propio nombre al plan de pensiones de empleo sectorial, también podrán hacerlo en la medida en que consideren y acogerse a los beneficios fiscales contemplados. En este sentido, los trabajadores por cuenta propia podrán deducirse en el IRPF de la renta hasta 4.250 euros de las aportaciones que hagan al plan, que se suman a los 1.500 euros anuales deducibles por planes de pensiones individuales. En total, 5.750 euros de ahorro en la declaración de la renta, que no obstante tendrían que tributar tras su rescate. La construcción tendrá su propia asociación de autónomos, CNC Autónomos. En paralelo a la nueva obligación de los negocios de aportar al plan de pensiones por sus asalariados, hace apenas unos días la Confederación Nacional de la Construcción anunció el lanzamiento de CNC Autónomos, una asociación específica para los trabajadores por cuenta propia de la construcción, que suman alrededor de 400.000. CNC Autónomos se integrará en la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ACTA, la organización más representativa del colectivo. La fundación de esta nueva asociación busca mostrar la cohesión y un liderazgo representativo que gira en torno al Convenio General del Sector de la Construcción, que impulsa y respalda un sector moderno y vanguardista preocupado por la continua mejora de las condiciones de trabajo.